Bueno, finalmente llegamos al último capítulo del libro de Hebreos, Substancia y Sombra, capítulo 13, y lo he titulado Amor Fraternal. Ha sido un gran viaje leer este libro y estoy muy agradecido con Dios por todas las gemas que ha colocado en este libro. Desearía que fuera posible desenterrarlas todas. Creo que tomará la eternidad. Antes de que saltemos directamente al capítulo 13, abramos con la palabra de oración. Padre Celestial, queremos agradecerte por inspirar a Pablo para escribir estas palabras, por dar sentido a las sombras para que podamos entender la substancia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos cosas que se destacan en el capítulo 13. La primera es el carácter inmutable de nuestro Salvador. Y la segunda es el respeto debido a aquellos que nos han guiado a la verdad. Así que es algo que nos dirige a la gran fuente que es Jesucristo, pero también nos dirige a aquellos que fueron utilizados por Él para difundir el Evangelio. Sacrificios agradables a Dios y algunas cosas dignas de nuestra consideración. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Este es un tema admirable en las Escrituras y también un punto muy importante que Jesús trató de llevar a sus discípulos. Siempre hubo disputas y contiendas entre ellos, pero Él dijo que continúe el amor fraternal. Y este amor fraternal, por supuesto, es el amor Filadelfia, este amor por el hermano, por la familia, tus conexiones filiales. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que este es un giro muy interesante para la historia. Así que nos advierte que nos amemos unos a otros. Eso no significa que siempre estemos absolutamente de acuerdo unos con otros, sino que nos amemos. Esto es lo que pasa también en una situación familiar. Y luego, ser hospitalarios. Es interesante que en otros lugares Pablo se refiere al don de la hospitalidad. Necesitamos tener las puertas abiertas, porque a veces podemos hospedar ángeles. Vayamos a la primera cita de los testimonios. Aún hoy pueden agasajarse ángeles. La Biblia da mucho realce a la práctica de la hospitalidad. No solo ordena la hospitalidad como un deber, sino que presenta muchos hermosos cuadros del ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Entre ellos se destaca el caso de Abraham. Dios atribuyó suficiente importancia a estos actos de cortesía para registrarlos en su palabra, y más de 1000 años más tarde fueron mencionados por un apóstol inspirado, por supuesto Pablo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El privilegio concedido a Abraham y Lot
no nos es negado. Manifestando hospitalidad a los hijos de Dios, nosotros también podemos recibir a sus ángeles en nuestras moradas. Aún en nuestro tiempo los ángeles entran en forma humana a los hogares de la gente y son agasajados por ellos. Y los cristianos que viven en la luz de Dios continuamente están siempre acompañados por ángeles invisibles, y estos seres invisibles dejan tras sí una bendición en nuestros hogares. Así que no debemos descuidar la hueste celestial que nos rodea. Y por cierto, eso también nos dice algo sobre cómo debemos comportarnos, porque algunas personas opinan que lo que hacen en secreto Dios no lo verá, o los demás no lo sabrán. Pero si somos conscientes de que los ángeles están constantemente con nosotros, eso debería ayudarnos a determinar la forma en que caminamos. Continuemos. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En otras palabras, debemos tener simpatía, debemos tener empatía. Y no es solo una cuestión de recordar, sino donde estén dentro de nuestro alcance actuar realmente. Y si las personas que sufren, si ves personas que sufren, ayúdalas si puedes. Y él salta de esta asociación con hermanos y hermanas, incluso con personas fuera del círculo familiar, del círculo de la iglesia, y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Obviamente este es un problema con el que todos deben protegerse. Tenemos que mantener el matrimonio honorable. Nuestras relaciones con aquellos que nos importan tienen que ser sobre una base honorable. ¿Por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que Dios está buscando un pueblo puro, personas que practican lo que predican. Él no quiere hipócritas en la iglesia. Tenemos que practicar lo que predicamos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahora, pon eso en un paquete. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Los ángeles celestiales están asociados con aquellos que defienden la justicia y la verdad. Así que, ¿cómo deben ser nuestras vidas? Debemos ser tan cariñosos como Él lo fue. Debemos tener relaciones honorables con los dos sexos. Debemos tener costumbres sin avaricia. Debemos contentarnos con lo que tenemos. Todas estas cosas muy importantes para los tiempos en que vivimos. Y luego, si hacemos estas cosas, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. En otras palabras, debemos hacer lo correcto, y entonces podemos dejar las consecuencias con seguridad en las manos de Dios. Y si el mundo se vuelve contra nosotros, y así será, entonces podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es como si este libro está escrito para nuestro tiempo, para el tiempo en el que estamos viviendo. Así que todos estos vienen con una promesa. Por supuesto, nunca te dejaré ni te abandonaré. En los tiempos en que vivimos, estas promesas son de suma importancia para nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de los que os gobiernan, que os han hablado la palabra de Dios. Seguid su fe considerando el fin de su conducta. Ahora, este es un versículo interesante y habla de aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes. Más de una vez, en pocas palabras, también se trata de liderazgo en la iglesia, y tenemos que ser muy circunspectos cuando estudiamos estos versículos. Así que estos versículos se usan a menudo para imponer una especie de obediencia ciega a los líderes de la iglesia, pero debemos recordar que también somos
advertidos contra los guías ciegos y los falsos pastores, por lo que debe de haber un equilibrio en el pensamiento. Y aquí se refiere precisamente a esto en estas palabras. Así que si vemos algunos ejemplos de estas advertencias en la Biblia, leemos, por ejemplo, Mateo 23:16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Porque estaban creando reglas que les permitían desviar dinero antes de que fuera a la causa a la que debería ir. Así que Jesús se refirió a los guías ciegos que son codiciosos en términos de su actividad, que hacen lo que hacen no porque tienen una compulsión o una ideología en armonía con ella, sino que a causa de la ganancia. Mateo 23:24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Creo que este es bastante evidente. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Hay numerosas advertencias en la Biblia, así que no podemos seguir ciegamente a aquellos que están colocados en posiciones de autoridad. Ellos tienen que llevar los frutos y luego uno puede seguirlos con seguridad. Ezequiel 34:8 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron las ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Hay muchas declaraciones que nos dicen que tenemos que discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que también debemos ser conscientes de lo que los guías de nuestros días tienen que decirnos. Ahora, aquí hay una declaración en el espíritu de profecía que es muy esclarecedora. Debemos leerla con cuidado. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos hoy? ¿Y cuál es el mayor problema de los pastores que existen en el mundo hoy? Veamos. Estos hombres están diciendo en sus corazones, mi Señor retrasa su venida. Y el pensamiento se expresa no solo en acción, sino también en palabras. No os engañéis en cuanto a la pronta venida de Cristo, dicen estos falsos guías. Paz y seguridad. El tiempo aún no es. En otras palabras, si nos encontramos con pastores y mitos hoy que dicen, no, esto es solo una falla en el horizonte, el tiempo no es todavía, nada va a pasar, esto no tiene nada que ver con la profecía, todo volverá a la normalidad. Todas las cosas continúan como estaban desde el principio. Ellos están negando la verdad en su espíritu, en sus obras y en sus palabras. Vienen bajo la denuncia de Cristo. Mas si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo cortará en pedazos y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que debemos tener cuidado con aquellos que no anhelan la venida de Cristo y aquellos que están dispuestos a comprometerse cuando el compromiso es imposible. Así que si miramos algunas de estas cosas, ¿qué dice este siervo malvado? Dice en su corazón, mi Señor retrasa su venida. Aún no viene. Y luego comenzará a herir a sus compañeros sirvientes y los llamará de todo tipo de nombres. Y los que están predicando que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos para su venida,
escribirán declaraciones despectivas y dirán cosas contra ellos. Y luego comenzarán a comer y beber con los borrachos. Ahora, ¿quién está borracho en la Biblia? Aquellos que han bebido el vino de Babilonia. Entonces, conexiones babilónicas. Luego, bebiendo de ese vino, comienzan a comer y beber con ellos. Eso significa que se sientan a la misma mesa. Eso significa que se sientan en consejos ecuménicos y tratan de llegar a compromisos para superar las situaciones que estamos viviendo. Ahora, esas son declaraciones graves, y el Señor de ese siervo vendrá cuando no lo espere. No sabemos cuándo vendrá el Señor, y ni siquiera sabemos cuándo el juicio de los vivos nos afectará personalmente. Así que, cuidado con los pastores que no están al tanto de las circunstancias de la época y tratan de restarles importancia. Nuevamente tenemos que ver esta frase que usa Pablo en inglés. Os gobiernan. Aparece 3 veces en este capítulo, en el versículo 7, el 17 y el 24. El primero dice, recuerda a los que os gobiernan. Lo hemos leído antes. Obedece a los que os gobiernan. Y ahora se vuelve aún más complejo. Saludad a todos los que os gobiernan. Si estudiamos esto, verás que los líderes no son nombrados por Pablo, pero su conducta debe ser digna de emular, porque en el versículo 7 se amonesta al pueblo a seguir o imitar su fe, considerando su fin. En otras palabras, el resultado de su conducta, su conversación, del griego anástrofe, que significa el resultado de su conducta. Además, el verbo está en tiempo pasado, y esto es muy interesante. Así que debería decir, acordaos de los que tenían el gobierno sobre ustedes. Y esta palabra gobernar en el margen de la versión King James también puede ser traducida como guiar. O sea, recuerda a aquellos que te trajeron esta verdad. Y Pablo se incluye a sí mismo aquí, y está hablando en tiempo pasado, que te han hablado la palabra de Dios. Por lo que algunos puntos importantes a considerar. La lectura marginal en la versión King James usa la palabra guiar en lugar de gobernar. Aquellos que están calificados para guiar a otros también deben ser seguidores. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que aquí están los principios que debemos aplicar. ¿Alguien debería usar estos versos para elevarse por encima de otra persona? No era así en la iglesia primitiva y no debería ser así en esta iglesia. Nadie debería tomar sobre sí mismo el poder de gobernar como un amo sobre los que están a su cargo. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que Pablo está diciendo, yo te prediqué, quiero que te acerques al Evangelio de Cristo. ¿Por qué quieres correr con cada viento de doctrina ahora? Quédate con la verdad. Mira si está en armonía con la palabra de Cristo. Por tanto os ruego que me imitéis. Así que Pablo está diciendo, el camino y el ejemplo que dijo está en armonía con los principios del Evangelio. No corras con todo viento de doctrina. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él está diciendo, te enviaré a Timoteo, y Timoteo te recordará que puedes confiar en Timoteo, porque Timoteo está en la misma onda, él está en armonía con el pensamiento del oráculo divino.
está en armonía con el pensamiento de Dios. Así que es posible que los guías fieles mencionados ya hubieran pagado el precio máximo por su servicio a Cristo, y Pablo los estaba consolando y recordándoles que los hombres son mortales y están sujetos a la muerte, pero Cristo es inmutable y omnipresente. Por lo tanto, a modo de contraste, están dirigidos al guía y ejemplo siempre vivo que es Jesucristo. El tiempo puede cambiarlos, pero en Cristo no hay sombra de variación. Así que está diciendo que respeten a aquellos que los llevaron a la verdad, y algunos de ellos han pagado el precio máximo. Ya Pablo mismo estaba en prisión, pero esto es lo que debemos emular. Es por eso que en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Esta es la guía inmutable, esta es la guía absoluta a seguir. Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En ocasiones, incluso los discípulos estaban de un lado de la discusión y luego, debido a la charla entre ellos, pasaron al otro lado de la discusión, porque era necesario que incluso Pablo los reprenda. Él reprendió a Pedro, reprendió a Santiago y les pidió que volvieran a la línea de lo que experimentaron originalmente. Pero con Cristo no hay sombra de cambio. Y el mismo Pablo terminó en prisión y fue decapitado al final de su vida de trabajo. Y fue una vida que valió la pena emular. Pero incluso Pablo cometió errores. Así que el único con quien no hay sombra de variación es el mismo Cristo. Así que considera la negación de Pedro. ¿Entristeció a Jesús? Por supuesto que sí. ¿Cambió esto el amor de Cristo por él? No, no lo hizo. No leamos los evangelios como un registro del pasado, sino más bien como un testimonio de lo que Él está haciendo en el presente. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Así que es obvio que Pablo no les está diciendo a los hebreos que deben seguir ciegamente a cualquiera que esté en una posición de autoridad, sino que sopesen si valen la pena seguirlo, si están en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Por supuesto, toma el consejo, pero sea un estudiante estudioso, estudie por sí mismo. Así que no seas llevado por doctrinas extrañas. Estamos teniendo muchas doctrinas en la iglesia flotando alrededor, causando divisiones en el mundo de hoy, absolutamente. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, en inglés carnes, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice viandas, carnes? Después de todo está hablando con los hebreos. Así que donde leemos carnes, leamos el ritualismo de la ley judía. No volvamos a involucrarnos en ese tipo de cosas. No tiendas hacia los ritos y ceremonias, sino a una relación que alimenta el alma. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje de 3 ángeles para dar. Este no es el momento de involucrarse nuevamente en el ritualismo de las leyes judías, en ritos y ceremonias, etc. Hagamos el trabajo que se ha puesto sobre nuestros hombros para los tiempos en que estamos viviendo. Predicar el mensaje de los 3 ángeles. No hay nada más que deba ocupar nuestra atención. Así que si estas cosas no les beneficiaron, tampoco nos beneficiarán a nosotros. Pero como las almas de este mundo están hambrientas de comida real, veremos más ritualismo y entretenimiento para gratificar los sentidos y dejar el alma tan reseca como las colinas de Gilboa. Ten cuidado con la pompa, la ceremonia, liturgias, grandes festivales, lo que sea. El otro peligro es, por supuesto, las doctrinas extrañas.
A medida que se acerca el día, se vuelve cada vez más extraña hasta que todo viento de doctrina amenaza con destruir la Iglesia, mientras el mensaje final de advertencia yace languideciendo en el polvo. Necesitamos mantenernos enfocados. Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. No volvamos a involucrarnos en las sombras, apoderémonos de la substancia. Y luego él hace un punto muy importante. Ya no estamos con las leyes de las sombras, no estamos ocupados con festivales y ceremonias, no estamos ocupados con sacrificios de animales, etc. Estamos tratando con una substancia y debemos mantenernos enfocados en que la substancia es Jesucristo. Entonces él hace este punto importante, que Jesús fue crucificado fuera del campamento, cargando en él con el reproche de todos los pecados de la humanidad sobre él mismo. Así que nosotros tenemos la substancia, ellos tenían la sombra. Nuestro altar es la cruz, nuestra comida es su carne y nuestra bebida es su sangre. No ritualismo y en conjunto una comida diferente para consumir. Hemos dejado atrás la puerta del formalismo y participamos de la cruz. En el día de la expiación, la víctima de la ofrenda por el pecado se quemó fuera de la puerta. Y aquí es donde está nuestro deber. Levítico 16:27 dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Es interesante que todos estos tipifican ese pecado que vistió a Cristo y Él murió en nuestro favor. Dos poderosas verdades están encapsuladas en este ritual. Número 1. Jesús es la verdadera ofrenda por el pecado y sufrió fuera de la puerta. Y en segundo lugar, las sombras que señalan a la substancia deben dejarse atrás y debemos tomar la cruz y seguirlo a Él. En otras palabras, debemos dejar atrás la religiosidad y abrazar el nuevo camino vivo. Si lo buscamos en la ciudad terrenal, no lo encontraremos, porque ya se ha ido. Tantos quieren construir una ciudad terrenal. Ellos quieren esta religión, esta paz aquí en la tierra. Realmente no anhelan que Cristo regrese y haga todas las cosas nuevas. De hecho, se ponen nerviosos cuando dices eso. No va a suceder. Con los ojos enfocados en la ciudad celestial, marchemos bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Ahora, hay una historia interesante en Mateo 27:32, que dice: cuando salía de la ciudad, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Así que me gustaría sugerir que todos somos Simones antitípicos, llamados a llevar la cruz. Dejando atrás la ciudad terrenal, estamos fuera de la ciudad porque cuando salió, le colocaron la cruz a Simón. Cuando salió de la ciudad, cuando la dejamos atrás, nos convertimos en ciudadanos de la ciudad eterna, cuyo hacedor y constructor es Dios. Hebreos 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No nos involucremos con aquellos que quieren hacer su ciudad aquí en esta tierra. Estamos esperando una ciudad mucho mejor. Y cuanto más confusión hay en esta tierra y peor se pone, en lugar de llorar
danos esperanza, dinos que vendrá el bien. No, señala la gran esperanza que viene, Jesucristo que regresará y una ciudad mejor que estamos esperando. En otras palabras, cuanto peor se pone, más cerca estamos. Cuanto peor se pone, tanto más debemos mirar hacia arriba, y cuanto peor se pone, más emocionados deberíamos estar, no más deprimidos. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Seguir haciendo el bien, predicar el Evangelio y el ministerio médico es una de las formas en que podemos lograrlo. En un momento en el que los problemas médicos terrenales se volverán tumultuosos. Entonces está el segundo versículo acerca de obedecer. Versículo 17. Obedecer a quienes os gobiernan. Nuevamente deberíamos considerar la traducción alternativa. Obedecer a los que te guían a la verdad. Y seguir y emular a todos los que caminan según el modelo. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos estaban preocupados por ti, ellos te trajeron la verdad, como quienes han de dar cuenta. Así que estas son personas que están en armonía con la voluntad de Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No hay mayor alegría que llevar a alguien a abrazar la verdad y ver que esa persona está dispuesta a caminar en el camino de la verdad y no solo a abrazarla y luego a hacer lo contrario. Y Pablo dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Así que ora por aquellos que te trajeron la verdad. Pablo se incluye a sí mismo en esa lista. Ahora echemos un vistazo a la estructura quiástica en Hebreos capítulo 13. Tenemos una estructura ABC y CBA. Hebreos capítulo 13, versículo 5 es la letra A. No te desampararé ni te dejaré. La contraparte A, Hebreos 13, 19. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Este es un contraste interesante. Jesús dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Pablo dice que él tampoco quiere dejarlos y desampararlos, sino que les será restituido cuanto antes. La parte B, Hebreos 13, 7. Acordaos de aquellos que os gobiernan o los guiaron a la verdad, o que te guían en los principios del Señor. Luego la contraparte B, versículo 17. Obedeced a los que te guiaron o tienen dominio sobre ti o te guían en los principios del Señor. No dice que abandones tu discernimiento. Hebreos 13, 12, la parte C. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y la C opuesta, Hebreos 13, 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. En otras palabras, pongámonos esa cruz, sigamos a Jesús. Abandona lo que es un obstáculo y corre el camino, recordando a aquellos que nos guiaron a la verdad y emulándolos en la medida que estén en armonía con la palabra de Dios. Luego sigue la bendición. Y el Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez tenemos una palabra muy cargada aquí: os haga perfectos. Ahora, esta palabra ser perfecto significa poner en conjunto, articular. Como a Jacob estamos desarticulados y necesitamos un ajuste. El Señor trabaje con nosotros en su cantera para lograr esta perfección. Estamos naturalmente inclinados hacia el mal y nuestra brújula necesita un reinicio. Así que veamos esto con cuidado. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que se necesita un mecánico para restablecer el mecanismo de relojería. Se necesita alguien que tenga las herramientas adecuadas, y solo Jesús puede hacer eso dentro de nosotros. Así que aprendamos la lección del espíritu de profecía, de señales de los tiempos. Quienes sienten inclinados a hacer una alta profesión de santidad, miren al espejo de la ley de Dios, que nos descubre los defectos de nuestro carácter. Quienes ven las exigencias de largo alcance de la ley de Dios, quienes se dan cuenta de que discierne las verdades y las intenciones del corazón, no presumirán de jactarse de impecabilidad y se aventurarán a declarar: yo soy perfecto, soy santo. Juan dice, sin separarse de sus hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando Pablo habla de esta perfección, significa estar en armonía de pensamiento, significa morir diariamente al pecado, permitir que Dios produzca los cambios que nosotros en nuestras propias fuerzas somos incapaces de lograr por nosotros mismos. Tenemos que experimentar el poder del nuevo pacto y la nueva forma de vida. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Esta fue la carga de Pablo a lo largo de toda la epístola. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que con Jesús en el corazón podemos decir, como vemos en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el gran antitipo. Esto es lo que Jesús vino a hacer: magnificar la ley y hacerla honorable. Esto es lo que Él quiere escribir en nuestros corazones, y debemos permitirle hacer esto para que podamos ser perfectos ante Él. Déjame calificar eso. ¿Qué tan perfecto era el ladrón en la cruz cuando Jesús le perdonó sus pecados? Absolutamente perfecto. ¿Tuvo tiempo para la santificación? Sí, vivió un tiempo después de que Jesús ya había muerto y debió haber reprendido a su compañero en la otra cruz. Y debió parar o cesar las blasfemias que hacía y que el otro seguía haciendo. Entonces, cuando Dios entra en el corazón y pone esa ley en el corazón, eres perfecto. Entonces, tu conducta también debe estar en armonía con las obras de Cristo. Así que Dios ha entrado en un pacto eterno con nosotros, que no puede fallar porque se basa en mejores promesas y en un mejor sacrificio. También no se basa en lo que podemos hacer. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hemos visto estos versículos antes, así que leamos siempre en contexto.
Esto está basado en trabajar en ustedes. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Luego sigue el saludo final. Hebreos 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos los que os gobiernan, que os guían a la verdad, y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y luego es escrito en azul el resto del versículo. Escrito a los hebreos de Italia por Timoteo. Ahora, hay un escrito posterior, escrito a los hebreos de Italia por Timoteo. Este escrito no era parte de la carta original a los hebreos y aparece primero en el manuscrito del siglo VI, por lo que podría parecerle a algunos, y hay muchos que creen que Pablo no escribió esta carta, sino que Timoteo la escribió. Pero está claro que los escritores de la versión King James no creían que Timoteo la escribió. De hecho, si vamos a la página web textusreceptus.com, dice que Pablo le dictó a Timoteo. Si miras la versión King James, dice antes del capítulo 1, la epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. También está muy claro por el espíritu de profecía que Pablo es el que escribió el libro de Hebreos. La última palabra dice, escrito a los hebreos de Italia por Timoteo. Al igual que en Filemón, que termina con escrito desde Roma a Filemón por Onésimo, lo que sugiere que Onésimo es el autor de Filemón. Y nadie discute porque comienza con Pablo y Timoteo a Filemón. Como un orador talentoso, Pablo a menudo dictaba las epístolas escritas por otro, como un abogado dicta y la secretaria escribe. Así que debemos confiar en que la palabra fue escrita por Pablo. Es obvio por la escritura que es él quien es el autor de todo lo que hemos estudiado. Él fue llamado el apóstol a los gentiles. Él es el que tomó las sombras y nos dijo claramente cuál era la substancia. Su carga era llevarnos de la sombra a la substancia. Así que completemos nuestro estudio con un versículo de Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La carga de Pablo en este capítulo final es que nos unamos en comunión fraternal. La carga de Pablo es que tengamos respeto hacia aquellos que nos guían a toda la verdad. La carga de Pablo en el capítulo final del libro de Hebreos es que nos consolemos unos a otros, que nos amonestemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que seamos hospitalarios unos con otros y que podamos agasajar a los ángeles en el proceso y que corramos con el mensaje y lo presentemos a un mundo moribundo. Ahora es el momento de darnos cuenta de que estamos tratando con la substancia y ya no debemos caminar en la sombra. Oremos. Padre Celestial, gracias por el libro de Hebreos. Gracias por la substancia y la claridad con la que Pablo nos lleva a la substancia, para que podamos barrer el refugio de mentiras que se ha construido en el mundo con respecto
a la substancia que es Jesucristo. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad, a tomar esa cruz fuera de la ciudad, esperando por otra ciudad, no regresando a la terrenal y preparándonos para la pronta venida de Jesucristo, que no se demorará, sino que vendrá, y el tiempo para eso está cerca. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.